Hola MyQueer Family, gracias a todos por enviar sus videos y sus historias y bienvenidos a la edición latinoamericana. Esta serie la vamos a abrir con el increíble personaje Juan de la Mar, que nos va a contar un poco sobre su vida y su historia viviendo con VIH. Un tabú y estigma para muchos en Latinoamérica que tenemos que dejar atrás. En este episodio Juan nos transporta por sus diferentes etapas y cómo su vida ha cambiado en los últimos años. Siéntate cómodamente y espero disfrutes del contenido. Hola Juan, muchas gracias por haberte unido al podcast de MyQueer Family hoy, de la versión de Latinoamérica. Primero que todo, cuéntanos un poco de tu vida, quién eres tú, dónde vives, a qué te dedicas. Claro que sí. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, a ti por abrir este podcast con mi historia. Es como un gran privilegio para mí, es un orgullo hacer parte como de esta campaña, de esta temporada. Yo vivo actualmente en Colombia, soy del eje cafetero de Colombia y ahora vivo en Bogotá. Eh, he hecho activismo LGBTI hace aproximadamente como 8 años. Empecé haciendo en Manizales, una ciudad del eje cafetero de acá de Colombia. Y hace 5 años me vine a vivir a Bogotá, a continuar aquí haciendo activismo y digamos, esos son un poco mis inicios. Ok, perfecto, gracias. Bueno, para la gente que nos está escuchando, este es el primer episodio que vamos a hacer. Este es el único y primer episodio que vamos a hacer que va a ser grabado con Juan. El resto van a ser gente que nos van a enviar su historia directamente y yo luego las voy a publicando a medida que que me las van enviando. El tema de hoy, vamos a hablar un poco sobre la vida de Juan y su experiencia con VIH. Juan, ¿puedes por favor explicarnos el término para la gente que de pronto no sabe qué significa VIH y qué conlleva esta enfermedad? Claro, claro que sí. Bueno, pues el VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Como que lo primero que yo anoto cuando explico como este tema es que se trata de un retrovirus, que es como un virus, pero muy potente. Hasta ahora el único retrovirus que se puede, digamos, transmitir entre los seres humanos. Entonces, el VIH es un virus, como tú mismo lo estabas diciendo. También vale la pena como recalcar que es diferente del SIDA, que el SIDA es como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y es la etapa cuando tú tienes VIH, no lo has detectado de forma temprana y avanza y digamos que ocupa gran parte de tu organismo y ya entras en una etapa como de enfermedad. Digamos que la enfermedad como tal sería el SIDA. El VIH es solamente un virus, un retrovirus que es potente, se multiplica, se replica en las células de forma exponencial, como en logaritmos de 10, es decir, de 0 a 10 a 100 a 1000 y se multiplica como muy rápido en tu organismo y lo que hace es que ataca un componente de las defensas de nuestro organismo, que son los glóbulos blancos. Entonces, cuando entra en tu organismo, lo que hace es empezar a disminuir los linfocitos T, que son como este componente de las células que, que combate las bacterias, las enfermedades, las infecciones, y por eso como que lo que disminuye en tu organismo son las defensas. Ok, perfecto, gracias. ¿Y puedes, por favor, comentarnos un poco de cómo empezó tu historia cuando adquiriste el VIH y cómo fue tu experiencia viviendo y sobrellevando esta nueva etapa en tu vida? Por Sí, favor. sí, claro que sí. Pues también aquí como aclarar que también hay unas formas de transmisión muy particulares del virus, aún, no sé, 40 años después de lo que ocurrió en los 80, que fue cuando empezó esta pandemia, porque el VIH fue una pandemia en los 80, en los 90, y, no, y aún ahora no hay mucho conocimiento o la gente no tiene como mucha conciencia de la forma de transmisión. Básicamente como solo hay tres formas de transmitir el virus: de forma sexual, por contacto de fluidos, de forma, por, digamos, eh, contacto con implementos, pero digamos jeringas
o cuchillas que involucren sangre de persona a persona muy rápido, y la vía vertical, que es cuando una persona está en embarazo y tiene VIH sin tratamiento y lo transmite como a sus hijos, que esta es como la que en este momento es menos común por la forma como se está manejando ahora el tratamiento y por las campañas que existen. También es poco común realmente la de los inyectables, como la de los tatuajes, porque las personas que realizan estas actividades comúnmente tienen muchos cuidados para hacerlo, y la más común es la transmisión por vía sexual, que básicamente es como una persona tiene VIH y tal vez no está en tratamiento o no sabe porque no se lo han detectado, tiene un encuentro sexual con otra sin protección y le transmiten el virus. Entonces, digamos que en esta manera, en este espectro de posibilidades, y diciéndolo así, se amplía bastante a las posibilidades que tal vez hemos tenido de que nos transmitan el virus. Entonces yo simplemente me hacía mis exámenes de rutina porque era activista, porque tenía cierta conciencia del tema. Me hice un examen de rutina, no tenía nada, no estaba enfermo, no había bajado de peso, no estaba con gripa 3 años, no sé, bueno, 3 meses, con mucha exageración. Me hice un examen de rutina y salió positivo. Pero esto ¿Hace fue cuánto fue? ¿Hace cuánto? ya va a ser 4 años, fue en el 2017, mayo del 2017. Entonces, yo recibí el examen y aún siendo activista, aún con el leve conocimiento que tenía, fue como un impacto para mí. O sea, yo dije como, me voy a morir. Fue mi primera Claro, porque reacción. nadie espera tener esas Sí. noticias. Entiendo. Sinceramente. Y luego, como que yo decía, no conozco, pues es que nadie, no tenía como una referencia de decir, no, pero esta persona tiene VIH y ha salido en novelas o lo ha dicho. De repente ahora pasa que, no sé, alguien le pase y piensa en Pose, la serie de Netflix, o en Élite, que hay un personaje indetectable. Pero en ese momento yo no tenía en la mente nada. Yo tenía la imagen de las personas muriendo en los 80, de la foto de la persona agonizando de SIDA, que tal vez es el imaginario que muchas personas tienen, y, y en ese momento fue como, no, se me acabó la vida. Yo como que entré en una depresión súper fuerte, y ahí fue que empezó como esta etapa de activismo, El como mi proceso. segunda ola, digamos, de activismo que como que he emprendido. Sí, porque me imagino que cuando las cosas se vuelven personal, yo obviamente me imagino que ya tú tenías un amor por este proceso, por el activismo, pero cuando las cosas se volvieron personales, ya es, obviamente añades esa parte humana, personal de la identidad de ti mismo, y me imagino que eso te dio más energía y más empujo para seguir con el proceso. Um, Obviamente comentaste que tu proceso fue impactante cuando te diste cuenta y cuando te enteraste del virus. Y aún siendo activista, obviamente te dio muy duro porque no esperas que esto te pase. Pero ¿cómo fue el proceso en tus emociones? ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Tuviste soporte de la gente del programa? ¿Soporte con tu familia, con amigos? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Pues digamos que yo ahí haría la anotación que yo pues efectivamente era activista, pero era activista, digamos, LGBT, y había trabajado como con grupos feministas y trans sobre todo, pero el tema del VIH no lo trabajábamos mucho. Entonces mi nivel de información era básico, y creo que eso incidió en que pues como que entrara en esta depresión que te digo, como en unos estados de ansiedad muy fuertes, y fue una época difícil, digamos, fue como un año entero en el que yo estaba, de alguna manera iba a visitar a mi familia y sentía que siempre me estaba despidiendo, como que yo empecé el tratamiento médico porque lo Ellos decidí sabían hacer, en ese dije, momento cuando no, en ese no momento no sabían sabía. nada. Entonces yo dije, voy a empezar el tratamiento porque me lo están explicando, suena como una alternativa, o sea, suena bien, pero yo no lo creía. O sea, a mí me decían los médicos, y tú en 6 meses vas a estar indetectable, eso quiere decir que vas a tener una calidad de vida igual a la de otras Ujú. personas. Yo no escuchaba eso, yo solo pensaba, me voy a morir, me voy a morir, me estoy muriendo. Entonces yo me levantaba, me miraba mucho la cara, como que no se me notara,
porque también había escuchado mucho eso, como, Estaba ay, se le buscando nota, no, es que a esa persona señales se le de... nota, como es que se le ve. Entonces yo decía, no, ¿será que estoy más pálido? ¿Será que estoy más flaco? ¿Se me está viendo? No sé, las ojeras. Y obviamente no me veía muy bien porque estaba muy triste, con mucha depresión. Entonces, inicialmente fue como, lo empecé a abordar en un lugar en el que empecé a hacer terapia aquí en Bogotá y tomé como un curso para hacer terapia y ese lugar fue mi lugar de contención, como mi primera red. Y yo lo que hacía era todos los ejercicios que nos colocaban, lo enfocaba en eso sin hablar del tema, porque no era capaz de decirlo. O sea que en ese Después, momento cuando dices que te mirabas al espejo buscando los signos y los rasgos, era más que todo mentalmente que tú tenías problemas, no que físicamente ya te estabas sintiendo. no, claro que no, porque, o sea, en realidad físicamente, yo lo que te digo, no tenía nada, me empecé a tomar el medicamento y sí hay, de repente, pues mientras tu organismo asimila una sustancia que no ha tomado, pues me daba un poquito de gastritis, no dormía muy bien, pero no, físicamente no había nada, pero mentalmente estaba había mucho desgaste. Entonces después fue que decidí como contarle a mi familia y ya fue como empezar este proceso que yo había hecho, pero con ellas, y fue como escucharles, como ahora contarles lo que yo había empezado a leer, porque yo empecé a estudiar mucho y a investigar. Entonces yo les decía, Claro. no, pero ya no es lo mismo, no, pero miren que yo leí esto, no, pero hay una activista argentina que conocí por internet y hablé con ella y ella lleva 15 años en tratamiento, como que empecé a ver en la información, en realidad, como una fuente de esperanza y me empecé como a apropiar de esa información. Entonces cuando estuve indetectable la primera vez, que fue más o menos 6 meses después del tratamiento, empecé a leer mucho porque en el sistema de salud era básico, como que me decían las cosas básicas, yo recogía el medicamento y ya, yo lo sentía y lo siento muy operativo, muy como de salir y Mecánico. tómate las pastas y mecánico. Entonces yo iba y le decía a mi doctora, doctora, pero yo estuve leyendo que si yo estaba indetectable no transmitía el virus. Y ella me decía, sí, sí, eso es real, pero nosotras no lo decimos mucho porque entonces se dejan de tomar los medicamentos o entonces se van como de promiscuos. Yo decía como, pero ¿qué es esto? O sea, esta Pues, información a mí me habría cambiado el imaginario que tuve al inicio y empezó como empecé a tener esa sensación como de este tema hay que hablar, porque no lo sí. están hablando. Entonces acá en Colombia no lo están hablando, en Latinoamérica no lo están hablando tanto. Y yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, veo las tasas que suben de transmisión, conozco ahora, y en ese momento como conocí a personas también activistas con VIH, pero nadie lo decía. Entonces, no decirlo es no hablarlo, no ponerlo en conversación, también es sentirte solo, sola, Sí. y además que eres como muy de malas, y en un momento como que ya saltó otra vez ese impulso activista en mí y dije, no, si yo voy a seguir haciendo este trabajo, si voy a seguir haciendo visibilización de derechos humanos, yo voy a hablar de este tema, porque hay que hablar de esto. Sí, claro, es muy importante que la gente entienda y comprenda completamente toda la información que está ahora mismo disponible para todos y no simplemente quedarse con la opinión de una sola persona. Porque especialmente en Latinoamérica hay un estigma con el virus y la gente hay que aislarla, hay que separarlos, hay que dejarlos, no hay que hablar del tema, hay que todo ponerle en una cajita y cerrarla. Las cosas no son así, porque ahí es donde empieza el problema, porque la gente se aísla, se deprime, puede tener pensamientos de suicidio, pensamientos de herirse o de hacer cosas que no debería, porque simplemente no encuentra ese apoyo, esa ayuda en otras personas. Um, Cuando estabas explicando anteriormente de que estabas hablando con tu familia, obviamente primero, antes de hablar con ellos, tú te informaste completamente para poder responder las preguntas que ellos tenían. Me imagino que tuvieron un montón. ¿Cómo fue ese proceso cuando les comentaste y les aseguraste de que tú ibas a estar bien, de que las cosas iban a mejorar y que iba a estar todo bien? ¿Ellos te creyeron, no te creyeron? ¿Cómo fue ese proceso con la familia? Claro. O sea, pues en un primer momento fue algo más de contención emocional y yo se los conté desde ese lugar, o sea, como de un lugar de total vulnerabilidad, se los conté como,
tengo mucho miedo, me diagnosticaron con VIH, ya empecé el tratamiento, pero estoy muy triste. Y ya fue como entonces entrar a compartir el miedo, siento yo, como que también está muy presente en nuestra sociedad, que siempre tenemos que estar bien, tenemos que estar fuertes y la Ujú. energía positiva, y al menos acá en Latinoamérica es mucho esta cultura de te caes pero te tienes que levantar, y aquí en Colombia es la berraquera y salir adelante, y Sí, por supuesto que es importante, pero también nos podemos caer y también podemos perder y también podemos aceptar que estamos necesitando ayuda. Entonces yo somos entré humanos. como en mi familia a decirles como necesito que me escuchen y necesito que me acompañen. Y ese fue como el papel que empezaron a hacer. Por supuesto hubo preguntas, también hubo juicios, porque, porque pues tenían ese imaginario que tal vez tenía yo, pero bueno, claro, contando con el hecho que no eran activistas, no eran personas diversas sexualmente, Claro. no tenían tal vez esta amplitud de mundo que sí me parece a mí que nos da como pertenecer a esta, como tener esta diversidad sexual, como vivir, ser una persona sexualmente diversa, pues en mi opinión no es solamente como una característica, o sea, también es como toda una visión de mundo. Tú perteneces a esa visión de mundo y como que creas otra visión del mundo. Entonces, volviendo a esto, en mi familia pues eran personas como de un lugar de Colombia pequeño, tradicional, de familias muy tradicionales. Entonces su percepción era como, qué miedo, te vas a morir, y además como que Mm. hiciste y siempre te dimos información y cómo te descuidaste y qué vida estás tomando, qué vida estás siguiendo. Pero después, claro, yo entré como a compartirles la información, como no, el medicamento es el tratamiento, voy a estar bien, conocí a esta persona, ha avanzado el medicamento, y les mostraba mis exámenes y ya como que poco a poco iban como digiriendo la idea, ¿sabes? Ujú. Como que igual es, de alguna manera es un duelo de una versión de ti, me parece a mí, o como un duelo de una. Sí, finalmente un diagnóstico, una enfermedad, un proceso de pérdida es eso también, como una parte de ti que ya no es y otra que comienza a ser. Ok. ¿Tu relación con tu familia cambió después de que tú les comentaste? ¿Y de qué Yo manera? diría que sí, sí, yo diría que sí porque de repente ya como que me acerqué desde ese lugar como de verdad y también manifesté pues eso que estaba necesitando. Entonces se pusieron muy como en una posición de pues de cuidado, de estar muy pendientes. Y después, ya gradualmente, cuando las cosas empezaron a estar más tranquilas, y bueno, después yo lo que te estaba contando, como cuando decidí empezar a hablar del tema, que fue como paralelo al tiempo que empecé a estudiar cine, yo empecé a estudiar cine acá en Bogotá, y vi la materia de documental y tuve la posibilidad de hacer un documental. Entonces yo dije, bueno, pues si voy a hacer un documental, lo voy a hacer sobre mi experiencia con el diagnóstico, con el VIH, y yo quiero que mi familia haga parte. Entonces ahí mi familia todavía estaba resentida, estaba dolida, y yo ya como que les manifesté, hey, quiero hacer este documental, quiero que hagan parte. Y también eso fue todo un proceso, o sea, fue una terapia, pero, pero ¿Cuánto tardó el también, proceso de traer a tu familia al proceso del documental y tenerlos todos en un mismo lugar? ¿Cuánto tardó? no fue corto porque era tiempo de escuela, o sea, era un Ah, ok. semestre son 4 meses en realidad. Entonces teníamos eso para grabar el documental. Yo como que en 2 meses convencerles, viajar a la ciudad donde viven, con cámaras, con todos los equipos, y grabar mientras les convencía que hicieran parte. Como que inicialmente no, era como por acuerdos, como no, es algo de la escuela. Listo, entonces lo Ok. hicimos tal. Luego lo vimos, se los mostré, y ya me dijeron como, no, esto tú no lo vas a dejar solo en la escuela, ¿cierto? Pero porque también le vieron como potencial. Y después, o sea, ya esto estamos hablando finales de 2018. Después ya empezó para mí como una expansión impresionante de posibilidades con este tema, porque Ujú. yo hice el documental, escribí un artículo para una revista aquí en Colombia, y
como que se disparó. O sea, mucha gente me empezó a escribir, me empezó a preguntar, me empezó a hablar sobre que quería ver el documental, que les pasaba lo mismo, que no sabían cómo contarlo en sus familias, que no sabían si era cierto que esto y esto, que cómo era lo de estar indetectable, que si era verdad. Bueno, y entonces yo ahí sentí como, claro, además esto le puede servir a otras personas, Claro. como puede ser importante para mí, fue mi terapia, pero además mostrar este documental puede ser lo que significó para mí conocer esta activista argentina, Mariana Iacono, que la vi en una entrevista como el 1 de diciembre después de mi diagnóstico, se han pasado 8 meses, y la vi y yo dije, no, hay vida, o sea, se puede. Y le escribí a ella y ya cambiaron las cosas. Entonces yo dije, bueno, pues esto puede pasar también. Y empezó a pasar, efectivamente. Ok. Am, Cuando estuviste en la universidad, hiciste este proyecto sobre tu vida. Este está afuera para la gente para que lo vea, y si no, ¿cuándo puede la gente esperar que este documental esté disponible para que entiendan un poco más de tu vida? Ok, pues el documental en este momento todavía está circulando en festivales porque como que decidimos hacer ese camino de mandarlo a festivales a ver si nos seleccionaban. Pasó que estuvo todo el año pasado circulando en festivales y fue increíble. O sea, Mm. estuve en 38 festivales virtuales, Wow. pero estuvimos y en muchos lugares del mundo, o sea, desde aquí en Latinoamérica bastante, pero también estuvimos en varios festivales en España, en Suiza, estuvimos en uno en India, estuvimos en uno en China en diciembre del año pasado y ganamos un premio, o sea, en serio fue como una explosión. Y después también tenemos como otra posibilidad de proyección como en espacios más culturales o activistas. Entonces, expusimos el documental en la conferencia AIDS 2020, que fue el año pasado. Bueno, era en San Francisco, pero fue virtual. Lo mostramos en esta conferencia, que es como la conferencia internacional de VIH, en varios encuentros de jóvenes positivos de América Latina. Y ahora tenemos como abierta esa posibilidad, como de agrupaciones, grupos, colectividades, que hablemos para mostrarlo en otros lugares. Ahora sobre todo se está haciendo mucho como de forma virtual. Sí. Esto mientras como que terminamos el circuito de festivales y lo ponemos en una plataforma ya para que esté disponible, para que la gente lo pueda ver en cualquier momento. En este momento pueden como ver el tráiler para antojarse, para que se animen también a buscar espacios y proyectarlo en otros lados. Y en nuestras redes sociales estamos comunicando cuando se muestran festivales, que ahora las proyecciones son, digamos, a veces para ciertos países o para todo el mundo o en ciertas fechas. Entonces, ahí está. Ok, bueno. Me imagino que la gente estará muy ansiosa de ver esto cuando esté disponible. Am, Te lo pregunté porque yo siempre digo que una de las mejores maneras de enseñar a la comunidad es exponer nuestra propia experiencia, ser vulnerables como tú lo has hecho, sacar todas las entrañas y decir todo lo que sientes en tu documental, en este podcast que estamos haciendo ahora, en el activismo, hablando con la gente, o cuando la gente te empezó a mandar mensajes, cuando se enteraron de ti, de tu experiencia. Obviamente no es fácil exponerte de esa manera, pero tú ya tenías ese background de activismo y querer ayudar a la gente de la comunidad de alguna manera. Esto solamente te dio un empujón más grande para poder expandir tu historia y ayudar a todas las personas que están pasando por una situación similar. Gracias. Um, Volvamos un poco a tu experiencia en cuando contraíste el virus. ¿Cómo fue tu situación y tu experiencia con otra gente gay? ¿Te han tratado diferente? ¿Cómo ha sido la cuestión? ¿Cómo ha sido el lado del sexo? ¿Hay gente que te acepta? ¿Hay gente que no te acepta? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Chan, chan. La pregunta difícil. Eh, bueno, pues yo como que soy sincera al respecto, como que
y lo digo, quisiera decir como no, no ha existido ningún lío, la gente es pues todo bien, súper amable. Ha sido para mí un tema como nodal, o sea, un tema complicado, porque por supuesto no es como que tú te quites o sea, la camiseta y hagas algo y lo dejes de, digamos, dejes de tener VIH o como que pueda, pues en mi caso, no, yo no lo puedo hacer, como omitir la información y como, bueno, pues la gente que se Ujú. cuide y finalmente que lo asuma. O sea, yo tomo mi tratamiento, tomo mi medicamento, yo sé que estoy bien, estoy indetectable, pero por mi salud, si yo voy a tener un encuentro sexual con otra persona, yo se lo digo porque no sé cómo está la otra persona, ¿sabes? Claro. Como que de alguna manera también esto se invierte, porque yo, claro, yo tengo VIH, pero no me interesa contraer sífilis, gonorrea, herpes, como que hay otras ITS, hepatitis C, entonces yo se lo digo a la gente, pero también en este sentido, como que sepas que tengo VIH, pero estoy en tratamiento, no lo transmito, ¿tú cómo estás? Porque es importante saberlo. Claro. Entonces, aquí vamos a un tema y es que de esto no se habla. No se habla no sé, en las familias, no se habla con los amigos, no se habla en los círculos activistas, no se habla en televisión y no se habla con las parejas muchas veces. O se habla cuando ya pues hay un problema y me está saliendo esto y qué fue y entonces usted y se arma pues un escándalo. Entonces yo lo he asumido de esta manera. No hay personas que me hayan dicho de entrada como, no, no sé qué, tal. Sí surgen muchas preguntas y de repente en un punto es agotador, como estar siempre explicando, estar dando una cátedra, una clase. Pues yo lo hablo contigo acá, está súper bien, es un espacio comunicativo, es chévere, pero hacer esto en una cita a veces es muy pesado, es maluco. Y, y bueno, pues lo que te digo, no me ha pasado como casos de que la gente se aleje o de Pero ¿cómo violencia, haces tú para porque batallar ese dilema? Porque es necesario comentar tu estado a la otra persona, pero al mismo tiempo tú explicas que es cansón el estar repitiendo todo el tiempo la misma historia, ¿no? sí. O sea, yo lo hago por lo que te digo, como que es una posición ética para mí. Y lo hago porque, pues por informar, porque la camiseta, digamos, de activista, pues no me la puedo quitar. Y creo que Claro. también, así como el feminismo nos ha enseñado que lo personal es político, esto que es íntimo, que tiene que ver con las entrañas, que tiene que ver con la sangre, con lo íntimo que es el sexo, también es político, es sumamente político. Entonces, como que yo lo digo desde ese lugar. No he llegado al punto de otros activistas que conozco que dicen como, pues yo lo digo y si la persona se va es un filtro y mejor para mí porque me estoy deshaciendo de una persona ignorante. Como que yo no he llegado a ese punto porque en realidad como que me importa, ¿sí? Si estoy saliendo con alguien y se lo digo es porque me importa. Claro. No ha pasado que me rechacen como de entrada, que la gente se abra, pero sí me ha pasado que por las cosas que esto trae consigo se han desgastado las relaciones. De una manera que pues yo digo, si no tuviera el virus no sería así, porque estamos hablando de temas como al inicio con mi familia, entonces todo lo que estaba pasando, toda esta contención, toda esta depresión, y pues la persona con la que estaba en este momento, pues estaba ahí como sosteniendo y soportando eso y fue desgastante para esta persona. Luego cuando hice el documental, también, o sea, todos los días hablar con mi mamá y que me dijera que no iba a grabar conmigo, mi hermana diciéndome como, ¿por qué vas a hablar de esto otra vez? Y no habíamos dicho que solo lo íbamos a hablar nosotros. Mi papá diciéndome, pero ¿para qué lo vas a hablar con más gente? ¿Y si te Mm. pasa algo? ¿Y si te violentan? Entonces, no, yo creo que son como cosas colaterales, efectos colaterales, pero que si no estuviera el diagnóstico no sería así. Sería como salgo con alguien y pues tenemos problemas, o si tengo problemas con mi familia, yo los suerteo, pero no todo como este otro contexto que ha rodeado la situación. Claro. Hace un minuto dijiste las cosas que trae consigo el virus. ¿Te refieres al estigma y a cómo, y a cómo lo ve la sociedad? Sí, por un lado, pero también como al propio estigma y al propio miedo. Porque, por ejemplo, en mi caso, al inicio, y conozco varias personas aquí en Colombia, aquí en Latinoamérica,
que hay como una etapa como complicada con la sexualidad, por lo mismo, porque como es un tema íntimo de contacto de la sangre y los fluidos, entonces hay personas que dicen, no, yo mejor como que no voy a tener sexo mucho tiempo y no me voy a relacionar con nadie. No, yo mejor no salgo con nadie porque ¿para qué? Pues como para tener que decirle y tener miedo, como que se retiran Ujú. de la posibilidad. Y eso es fuerte, o sea, es complicado. Y también lo que trae consigo me refiero a que, bueno, sí, se puede vivir, se toma el medicamento, pero también hay como unas cosas que cambian en tu vida, al menos en términos de cuidado. Pues solamente tomarte determinadas pastillas diarias a la misma hora, mientras inicias el tratamiento que te recomiendan ciertas cosas de alimentación y luego en la parte de la interacción sexual, entonces decidir con la otra persona cómo van a aplicar los cuidados, si los van a aplicar o no, si la otra persona va a entrar en PrEP, que es como la profilaxis Ujú. preexposición, si en el país en el que está existe, es gratis, se puede acceder, si tienen la información o solo es como lo vamos haciendo y después nos damos cuenta y qué. Entonces, creo que a eso es a lo que me refiero, con lo que conlleva. Y también lo que conlleva, en mi caso, pues hacerlo visible, porque yo, o sea, en mis redes sociales una persona entra y es como lo primero que ves, lo ve ahí, entonces, no, y a mí no me interesa esconderlo, entonces no es algo como de lo que le vaya a contar a la otra persona y vaya a ser como, sí, pero lo hablamos entre nosotros, entonces como la gente lo sabe, la gente lo sabe, la gente alrededor, la gente que me ha visto en algún programa, la gente que ha visto el documental, como las consecuencias. Ok. Hace un momento tú comentaste que no había mucha discusión sobre este tema en el proceso de activismo que tú llevas. ¿Ha esto cambiado después de que tuviste el VIH? ¿Ha este proceso cambiado? ¿Han hablado más? ¿Hay más activismo? ¿Hay más comunicación? Pues yo no sé, o sea, no sé si ha cambiado por mí, como por lo que he hecho. Creo que he logrado y hemos logrado como, tanto con el equipo del documental, que fue como con quienes empezamos a moverlo, o sea, lo hemos logrado introducir el tema en festivales de cine, en universidades, también como en encuentros, en determinados espacios. Y también yo como que decidí hace como un año vincularme ya a una red de jóvenes que tienen el diagnóstico, porque yo también decía como, pues hacer esto en solitario es difícil. Entonces Ujú. me vinculé a JMASLAC, que es la red latinoamericana de jóvenes positivos, y ya ahí fue otra cosa, porque entonces ya conocí personas en toda la región que están hablando del tema, que lo están posicionando, y ya como que empecé a pensarme y a buscar las maneras de articularlo, de traer este tema a hablarlo en un espacio LGBT, como de hacerlo interseccional, de cruzarlo, hablar de este tema en un espacio de personas con diversidad funcional, em, crear campañas para que se muevan en otros lugares, como que esa sí ha sido la tarea y pues hemos conseguido entrar a algunos espacios y es como en lo que estoy actualmente, digamos, en lo que me he centrado, como facilitar que el tema se hable y que se mueva, que se converse, que la gente como que se apropie del tema. Sí, lo bueno es que esa comunicación ha subido, ha mejorado en la comunidad, que es lo que queremos, porque hay mucha gente que sabe del virus, pero no sabe exactamente qué conlleva vivir con ello. Y ahora, pues, mucha gente espero entienda un poquito más de lo que es vivir con el virus, la gente que está viendo y escuchando este episodio también. ¿Por qué crees que hay mucho estigma con la sociedad? ¿Por qué la gente trata de esconderlo mucho? ¿Por qué crees que tenemos este problema? Pues yo, o sea, sobre todo lo he aprendido. Se lo escuché a Jorge Garrido, que es un activista español del que he aprendido mucho. Y es que, claro, como que el VIH ha sido como una sombrilla, pero también una excusa a través de la cual se ha discriminado a muchas personas, sobre todo las personas LGBTI. Entonces, Ujú. claro, lo que ocurre es que como que es esta sombrilla con la que en los 80 se discriminaba mucho a las personas y en las familias se decía como, no, pero es que si eres gay entonces vas a morir de SIDA, entonces
como que mucha gente se suponía que era homofóbica por eso, y después como que se va filtrando y va quedando como el rezago de, yo en ese momento no siento que sea hacia la comunidad LGBTI, digamos en general, sino que está muy enfocado a las mujeres trans y de pronto a los hombres gays, pero que no encajan en este prototipo del buen gay casado, que cumple con las normas sociales, que es como muy buena persona y que además trabaja, sino como con el marica, que es como yo lo digo, porque es un insulto en algunos países, pero y es una Ujú. realidad, es como es diferente ser marica de un barrio empobrecido en una ciudad periférica de un país del sur global y tal vez ejercer o no trabajo sexual o y tener un trabajo muy precarizado y como que sobre esta comunidad de mujeres trans y de maricas es como que ahora está espeso y ahí enfocado el estigma, Ujú. porque finalmente es como o sea, por un lado como esa exclusión a lo diferente, que es de alguna manera siento yo como un miedo a que haga parte también como del grupo social, a que conviva, a que comparta, pero también es una excusa, siento yo. Y lo siento y creo que en esta pandemia que está pasando de COVID-19 se ha visto intensificado porque se intensificó la discriminación a las personas con VIH en esta otra pandemia, como que se levantó, se hizo Mm. visible, como que pasó que había desabastecimiento de medicamentos en algunos países aquí en América Latina y de repente a la gente no le importaba o la gente hacía caso omiso. Aquí en Bogotá murió una mujer trans en el barrio Santa Fe y la Secretaría de Salud se demoró horas en retirar el cuerpo porque tenía VIH y murió de COVID. Mm. Entonces, como que ese cruce hizo evidente que es un tema que sigue estando en mucho desconocimiento. Estaban asimilando el COVID con el VIH. No, pero se hizo, como que lo que me parece a mí es que se hizo manifiesto que todavía existen muchas creencias cerradas respecto al VIH y que ahora en esta nueva pandemia se desplazó el punto de vista, o sea, se enfocó en este tema del COVID, en la vacuna, en el reclamo de este medicamento y estas otras demandas han sido como que no le están importando prácticamente a nadie, solo como para la reflexión. ¿Cuántos años? 40 llevamos con el tema del VIH y no existe una vacuna y con COVID llevamos un año y ya cuántas propuestas de vacunas hay. Sí. Entonces, es que no le ha interesado a determinado grupo científico o determinado, es como a una unión de esfuerzos estatales por proyectarle a este tema porque ha estado enfocado y ha estado como intensificado en ciertas poblaciones mientras que el COVID no, o por qué esta situación ha ocurrido de esa manera. Mm. La realidad, que a la vez es un problema que la gente no quiere entender, es que cualquier persona puede adquirir VIH. Gay, transexual, heterosexual. Todos somos seres humanos y todos somos susceptibles a ese virus. Pero los heterosexuales, o la mayoría de los heterosexuales, se ponen ellos mismos en un pedestal de que el virus no los va a tocar, como hay mucha gente que lo hace con el COVID-19 también. Las cosas no son así, todos somos susceptibles a ese virus. Pero el problema es que la gente no quiere entender. ¿Por qué? Porque hay una presión de la sociedad que nos dice que si eres gay es malo, y si eres gay y tienes SIDA es peor. Tienes que ser heterosexual, tienes que cumplir esta imagen de la persona perfecta que no existe. Pero es muy, muy, muy complicado cambiar el pensamiento de las personas. Pero con el proceso de personas como tú, con el activismo que estás haciendo, poco a poco la gente, espero, vaya cambiando su pensamiento. Um, para cerrar el episodio, ¿qué consejo le darías tú a una persona que, por ejemplo, vaya a conocer a otra que tenga VIH? ¿Qué consejo le darías a otra persona? O
¿Qué consejo también le darías a una persona que sepa que ya tenga VIH, pero que no sepa todavía con quién hablar, qué páginas puede visitar, qué foros debe seguir, con quién debería hablar? ¿Qué consejos tienes para esta gente? Bueno, voy primero como de atrás hacia adelante. O sea, como Okay. para las personas que tal vez nos estén viendo, que vean el podcast y que en ese momento tengan el diagnóstico o que tengan dudas o que no se hayan hecho nunca una prueba o no se la hagan hace mucho, como que mi consejo es que efectivamente es mejor en este tema saber que no saber y que se demuestra con el VIH, además que saber es poder, o sea, adquirir información te puede significar tener mejor calidad de vida, relacionarte desde otro lugar con las otras personas y también que es importante, como mismo pasa cuando dices, no, pues no sé, yo soy marica, yo soy lesbiana, pero soy la única persona en mi familia. Ah, no, pero allí hay como un grupo, entonces, o busco en Facebook, no, un grupo, como que si tú te sientes en comunidad, abrazada, entonces sientes que no eres la única persona. Entonces, asimismo, como no tener miedo a buscar en el país en el que estás, en la región en la que estás, hay grupos, hay redes, redes de jóvenes. O sea, aquí en Latinoamérica hay como redes de jóvenes viviendo con VIH en todos los países prácticamente. También hay fundaciones, hay grupos de apoyo y como no tenerle ese sesgo de, no, pero es que yo no necesito ir a un grupo de apoyo si yo no estoy loco. Es como, pero en ese grupo puede que haya alguien que tenga un dato que tú no sepas y eso te puede ayudar. O puedes conocer gente para contarles simplemente que te vas a hacer la prueba de COVID y tienes miedo porque no sabes si eres más propenso a adquirir el COVID o no. Y hay alguien que te va a decir, no, mira este artículo y ya. Como que eso te ahorra varios pasos de información. Entonces, como no tener miedo, buscarlo, buscar en redes sociales. Nos pueden buscar también a nosotros, J más LAC en Jóvenes Post LAC en Instagram y Facebook, y también de Grisa Positivo, el documental. O sea, en cualquiera de los dos, si tienen alguna duda, nos pueden escribir y las contestamos muy rápido o remitimos a las personas que lo quieran como o que los puedan colaborar. Y después a las personas que estén viendo esto en general, que no se hayan hecho una prueba o se le han hecho y salga negativa o que siempre tengan muchos cuidados. Como que mi consejo sería no negarse a como a lo amplia que puede ser la posibilidad del deseo y no cerrarse tampoco la puerta a las personas con las que puedas interactuar, porque finalmente esto, o sea, hace parte de tu vida, pero no te condiciona, no eres solo eso, como que hay vida antes, mientras y después del virus. Le escuché a una activista ecuatoriana el 1 de diciembre del año pasado. Entonces, como que esa sería mi reflexión para compartir. Sí, claro, la vida sigue, la vida continúa y esto es solamente una piedra en el camino que simplemente la pateamos y continuamos. En tu caso, tú lo sigues haciendo y compartiendo tu historia con el resto de la gente, que ha sido increíble. Y por eso pues te doy las gracias por compartir este espacio y este tiempo con nosotros y con la gente que nos está viendo y escuchando. Y espero todos pues hayan aprendido o se hayan enterado un poco más de lo que conlleva vivir con este virus. Si tienen preguntas, ya saben, escríbanme a mí y si no tienen los datos de Juan, pues yo se los puedo pasar si tienen algunas preguntas también. Del resto, espero envíen todos muy pronto sus episodios para poder compartirlos con el resto de la comunidad. De lo contrario, pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti también y a ustedes. Un fuerte abrazo desde Colombia. Ya saben que aquí estamos.